Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a analizar la actualidad legislativa. Varios elementos se discuten acá al interior del Parlamento ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para abrir la discusión ya nos acompaña el legislador Roberto Gómez Alcíbar. Roberto Gómez, ingeniero, asambleísta por Guayas por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Y bien, amigas y amigos, también para completar esta mesa de diálogo ya nos acompaña la asambleísta Soledad Buendía. Soledad Buendía, ingeniera, asambleísta por Pichincha, primera vocal del CAL, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Entre tanto, les contamos que el Consejo de Administración Legislativa sancionó a varios legisladores la semana pasada, entre ellos Ana Galarza, Cristina Reyes y Augusto Espinosa. La resolución adoptada por el Consejo de Administración Legislativa se fundamenta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vamos a ver más elementos en contexto. Los asambleístas Cristina Reyes, Ana Galarza y Augusto Espinosa fueron suspendidos por 10 días del ejercicio de sus funciones. La legisladora Norma Vallejo había presentado una queja en contra de Reyes por considerar que incurría en las faltas establecidas en el artículo 165, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al expresarse de manera despectiva sobre el trabajo del CAL. Luego del ejercicio del derecho a la defensa, el CAL le impuso la sanción. Las legisladoras Cristina Reyes y Ana Galarza se refirieron a las sanciones. Que si se llegara a ratificar, nos llegaran a notificar con la sanción de suspensión, yo me declaro en resistencia y sí voy a continuar con mis labores legislativas. La legisladora Dayana Pazlik también presentó una queja en contra de Augusto Espinosa debido a expresiones fuera de tono en el Pleno de la Asamblea Nacional. Además, ante la moción presentada por el asambleísta Carlos Berman en sesión del CAL del 3 de enero de 2018, se solicitó a la legisladora Ana Galarza la documentación que sustente la afirmación hecha en un tuit publicado desde su cuenta personal sobre arrogación de funciones del CAL. Luego de conocer la respuesta a dicho requerimiento, el organismo legislativo le impuso la suspensión temporal por 10 días. El CAL nos quiere callar. Conforme versa en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 165, de acuerdo a los numerales 5 y 6, las faltas en las que se incurrió son maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional y expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas. Caresac, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí entonces algunos elementos que han empezado a suscitarse, sobre todo a raíz de las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa. Vamos a saludar con nuestro invitado, asambleísta Roberto Gómez. Buenas noches, bienvenido a los medios legislativos. Muy buenas noches, un gusto, como siempre, estar por acá y felicitando la continuidad de la iniciativa y la relevancia que tiene para que el Ecuador pueda conocer con mayor profundidad todo lo que sucede después de ambos debates. Gracias, asambleísta. Bueno, empecemos a discutir entonces. La resolución, ¿cómo la toma el movimiento Creo esta resolución en cuanto a sancionar a varios asambleístas, sobre todo la legisladora Ana Galarza? Yo creo que esto es una sanción no a las dos asambleístas solamente. Cristina Reyes y Ana Galarza. Cristina Reyes y Ana Galarza. Realmente esto es una sanción a todos los millones de ciudadanos que el CAL ha impuesto de manera injusta, que son representados en estas dos legisladoras que tienen una realidad nacional, que ambas han hecho un trabajo directo, un trabajo frontal, un trabajo serio y un trabajo reconocido por todo el Ecuador con respecto a sus acciones de fiscalización y a la realidad que quieren demostrar de que una Asamblea Nacional pues está dejando mucho que desear con respecto a las expectativas de los ciudadanos
y a las expectativas de los propios asambleístas que venimos acá a cambiar las cosas y nos vemos con frenos por todas partes, con gente que intenta frenarnos y que sin embargo nosotros tenemos solamente la opción de resistir, de insistir y de perseverar. Asambleísta, ¿usted cree entonces que existen trabas acá en la Asamblea Nacional? Ya vamos a dar lectura a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero quisiera que nos explique cómo es lo que usted considera que existen estas supuestas trabas para que los asambleístas se pronuncien. Bueno, coincidencialmente, ambas sanciones giran alrededor de un tema. Giran alrededor de la realidad del juicio político con el vicepresidente de la República. Ana Galarza se refiere a la arrogación de funciones, que es algo que nosotros lo planteamos en el escrito que presentamos inicialmente en junio, en la ampliación de junio, en el escrito de noviembre y la ampliación de diciembre. La solicitud de juicio político. Pero ahí ponemos con toda claridad que al CAL no le corresponde valorar la prueba. Lo que le corresponde es ver que esté el todo, en la forma, en las partes completa. En consecuencia, luego de cuando la Corte Constitucional recibe por parte del CAL un documento y la Corte al emitir su dictamen se refiere al texto que nosotros pusimos, que si el CAL haría eso se estaría arrogando funciones, pues la Corte Constitucional lo que hace es citar un texto nuestro para admitir el juicio político. Asambleísta, yo quisiera allí hacer una precisión. Cuando la legisladora habla de arrogar funciones, ¿no estaría endilgando un delito al Consejo de Administración Legislativa? Los asambleístas estamos para emitir todos los criterios que tengamos que emitir, especialmente si son criterios donde la Corte Constitucional ha citado un texto nuestro y donde al citarlo, pues evidentemente se refiere a él como algo relevante y no puede ser que los asambleístas, por opinar sobre la realidad del Pleno, fuera del Pleno, distinto a lo que dice la norma, pues tengan que recibir esta sanción. Vamos a revisar qué es lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 165, que hace referencia precisamente a el capítulo 19 de las prohibiciones y sanciones. Vamos a revisar qué es lo que señala el artículo 165, el numeral tercero. Este artículo, el artículo 165, señala el legislador, o más bien, serán sancionados las y los asambleístas que incurran en las siguientes faltas: maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional. Vamos a requerir precisamente ahora una respuesta por parte de la asambleísta Soledad Buendía. Asambleísta, bienvenida a los medios legislativos. ¿Cuál fue el argumento más allá de lo que señala precisamente el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Pero señalo, ¿cuál fue el argumento que adoptó el CAL para precisamente proceder a la sanción, en este caso a las legisladoras Cristina Reyes, Ana Galarza y posteriormente Augusto Espinosa? Bueno, gracias. Buenas tardes a los ciudadanos que nos siguen y a quienes me acompañan en este panel. Gracias, Roberto. Pues decirles que lo fundamental, la reflexión que hicimos es elevar el nivel del debate parlamentario. Es importante que nosotros podamos debatir opiniones, como decía Roberto hace un momento, argumentos, pero no agredir, no insultar, no ofender, no desacreditar y no emitir pues acusaciones sin ningún tipo de sustento, porque para eso hay otros canales. Los legisladores tenemos que manejar el Pleno, y no solamente el Pleno, porque el artículo 165 habla de maltratar de palabra u obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea en cualquier espacio, porque somos legisladores los 365 días del año y tenemos inmunidad parlamentaria. ¿En cualquier espacio, asambleísta? En cualquier espacio. Sean estas, por ejemplo, redes sociales. Así es, en cualquier espacio, de cualquier manera. Justamente, no solamente es en el Pleno de la Asamblea. El artículo 165, en el numeral 6, señala expresarse en términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en sesiones del Pleno y en comisiones. Hay un literal en el cual especifica que también en el espacio legislativo no podemos hacerlo, pero habla el anterior de maltratar en cualquier otro espacio, incluido las entrevistas, los medios de comunicación. Aquí no es un ánimo persecutorio, no quiero que se entienda eso. Hemos sancionado por pedido de otros legisladores, entiéndase también bien, que no es de oficio,
es por petición de parte y lo hacemos en función de una reflexión colectiva. Y es lo que llamamos al debate, quizás de madurez política. Asambleísta, vamos a pedirle al legislador Roberto Gómez una réplica a lo que acaba de señalar la legisladora Soledad Buendía. Entonces, ¿se puede sancionar a un asambleísta cuando éste emita criterios o que, según la ley orgánica de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se exprese con términos ofensivos, sea en cualquier espacio? Criterios no he dicho, ¿no? Ni opiniones ni criterios. La ley expresa en términos ofensivos. Términos ofensivos. Lo que dice el artículo 165, numeral 6. Asambleísta Roberto Gómez. Hay una realidad con respecto a eso, partiendo de que el respeto tiene que ser siempre lo primero. Así es. Yo creo que elevar el debate político implica eso, y eso es algo que tenemos que estar de acuerdo. Pero en términos absolutamente de definición, nosotros hemos dicho desde el día 1 que el CAL blindó y que el correísmo blindó al vicepresidente de manera inicial. Y esas fueron las palabras que hemos utilizado repetidas veces en muchos espacios. Y la palabra alcahuete tiene un significado prácticamente idéntico. Primero, hay uno que determina algo con respecto a alguien, hay otro que expresa una acción en términos generales, pero en términos reales es lo que la ciudadanía también siente que se hizo. Yo creo que si habría sido de otra forma, no lo habríamos podido decir sin tener el rechazo ciudadano primero, siempre cuidando el tema del respeto para todos los asambleístas. Segundo, habla de dentro del Pleno y dentro de las comisiones. La ley no debería existir una ley para normar esto, ¿no? No debería existir el reglamento para poder normarlo. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que saber que aquí estamos para representar también a los ciudadanos y lo que sienten y cumplir la norma de manera estricta, absolutamente de forma estricta. Y el hecho de que en esa sesión se hayan sancionado a 3 asambleístas de 3 bancadas diferentes, representando a lo que significaría el oficialismo de la oposición, con 3 sanciones iguales, siendo 3 cuestiones distintas, pues quiere decir que no solamente el fundamento tiene un reparo absolutamente legítimo, sino que además las sanciones por 3 acciones distintas no deberían ser exactamente las mismas. Más allá que en la misma sesión hayan dejado de sancionar a uno u otro asambleísta, pues la realidad es que estas cosas tienen que manejarse con mucho más precisión. Asambleísta, entonces, ¿usted considera que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se debería efectuar alguna precisión o alguna modificación que exclusivamente haga referencia a qué tipo de términos, por ejemplo, podrían utilizar los asambleístas en sus expresiones? Yo creo que los asambleístas y quienes estamos en el Pleno de la Asamblea Nacional tenemos que hacernos respetar y respetar, y yo creo que la ciudadanía tiene que reconocer cuándo una tiene la intencionalidad de hacer una cosa y de hacer la otra. Para nosotros siempre estará primero el tema del respeto, pero también la consecuencia de la sanción y las acciones que tomaron las personas de las acciones. Ambas presentaron una acción de protección y la otra asambleísta, Ana Galarza, presentó una acción de reconsideración. En consecuencia, no debería poderse aplicar dicha sanción. Sin embargo, no las han dejado sesionar en los plenos siguientes, con una acción de protección y la otra con cuando hay recursos una acción de por medio, de recursos que protegen de la aplicación de una sanción que, además de ser considerada legítima, tiene una respuesta en términos legales para que no se aplique. Muy bien, asambleístas. Amigas y amigos, vamos a revisar ahora igualmente el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su siguiente numeral, que hace precisión en cuanto al accionar o las sanciones de las que están sujetos los legisladores. Igualmente, el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y allí señala lo que ya hablaba la legisladora Soledad Buendía: el legislador que se exprese con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas. Asambleísta Soledad Buendía, sobre las sanciones, y aquí recojo las palabras que dijo el legislador Roberto Gómez, se aplica una misma sanción a los 3 asambleístas que han sido sancionados. ¿Cómo procedió el Consejo de Administración Legislativa? ¿Cuáles son los argumentos?
Bueno, en el ámbito administrativo las legisladoras pueden presentar los recursos que corresponden y en la próxima sesión del CAL nosotros las analizaremos, como analizaremos también lo que señala el asambleísta Augusto Espinosa. El artículo 166 de la misma norma establece cuáles son las sanciones, pero no discrimina ni deja específico para qué tipo de sanciones, cuál es el tipo de sanción que debería ser aplicado para qué tipo de violación de la amonestación norma. escrita, multa de hasta el 20% de la remuneración mensual. Así es, pero no le dice la gravedad. O sea, amonestación escrita, sí lo que hacen es términos ofensivos, por ejemplo, no lo señala la más norma. Esa comparación. Por esa discrecionalidad le dan al CAL. Nosotros hemos analizado las pruebas presentadas por los asambleístas que formulan la petición, porque no es una acción de oficio del CAL. Son legisladores que se han sentido ofendidos y agredidos por las acciones de otros legisladores, sea en el Pleno o en otros espacios, medios de comunicación, a través de redes sociales, que presentan su queja ante el Consejo de Administración Legislativa, y es el Consejo que tiene la potestad normativa para poder procesar que evalúa de esa esas manera. pruebas o las consideraciones. Así es, que evalúa y que puede, en el ámbito administrativo, revisar aquellas acciones. En el caso de Ana Galarza, las pruebas las presentó el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berman. Por ejemplo, Así es, fue el asambleísta Carlos Berman quien presenta esta acción, porque él se ha sentido ofendido y agredido en el marco del artículo 165, por lo tanto, nosotros como Consejo de Administración Legislativa hacemos un análisis. Creo que más importante de la casuística de estos hechos puntuales, creo que aquí lo que decía Roberto es lo que hay que rescatar. Las bancadas legislativas, los diferentes legisladores, debemos hacer un compromiso con la ciudadanía, que creo que es lo más importante, de respeto. No importa que tenemos posiciones distintas, yo puedo muchas veces discrepar de las ideas, de las opiniones que pueda tener Roberto o cualquier otro legislador, pero en el Pleno de la Asamblea, ni en los medios de comunicación, ni en ningún espacio me voy a referir de manera ofensiva. Cuando he tenido que cuestionar y criticar, mire, yo hice un tuit hace pocos días refiriéndome a un tuit de otra legisladora en el cual yo le decía, con todo respeto, me permito aclarar lo siguiente. La legisladora me contestó en los términos más educados, señalando que yo tenía la razón y que iba a corregir el tuit. Creo que eso es lo que tenemos que darle al país. Y estas medidas legislativas que nos da la ley permiten justamente señalar que tal vez estamos llegando al filo de la norma, que estamos infringiendo este respeto al ciudadano. Y por ello hemos señalado que estas acciones de amonestación, estas sanciones que se han realizado, son para ello, para que las bancadas nos reunamos entre nosotros y podamos señalar que el respeto no se puede perder, el respeto al ciudadano. Asambleísta Soledad, buen día. Y legislador Roberto Gómez, vamos ahora a revisar los criterios de la otra parte. También hemos buscado consultar a la asambleísta Cristina Reyes y Ana Galarza para conocer también cuáles son sus argumentaciones y las vamos a presentar en este momento. Primero de Cristina Reyes. Están ellos de manera ilegal y de muy subjetiva aplicando un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo no he maltratado ni de palabra ni físicamente a ningún legislador. Yo no he generado ningún hecho violento, ningún incidente violento. Yo lo que he cumplido es con mi deber, mi derecho de legisladora de expresar la opinión de los ciudadanos en un contexto político que claramente señalaba a los miembros del CAL, del oficialismo, por haber archivado el juicio político a Jorge Glass. Muy bien, y ahora vamos a revisar los criterios de la legisladora del Movimiento Creo, Ana Galarza. El tuit que yo lo hice, no lo hice dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. 3. No se agrede absolutamente ningún legislador, donde incita al odio, la violencia. 4. Son declaraciones que no solamente lo ha hecho la asambleísta Ana Galarza, sino varios legisladores más. Pero Ana Galarza fiscaliza, y la fiscalización incomoda a quien roba. Vamos a empezar por la réplica por usted, asambleísta Soledad, buen día. Aquí señalar que no se le sanciona a ningún legislador porque al CAL se le ocurrió. Son por pedidos de otros legisladores que se sienten ofendidos. Mire que el mismo legislador Augusto Espinosa señalara que él no creía haberle ofendido a la asambleísta Diana Pazley, pero la asambleísta Pazley se sintió ofendida. Creo que varios actores en el Pleno de la Asamblea así compartieron esa sensación. Mire que es complicado, es también complicado. Y también expresaron, y entre esos entiendo que la bancada de Roberto, expresaron su molestia por la actitud con la que Augusto Espinosa se refirió al asambleísta. Tanto es así que en la misma sesión del Pleno, el asambleísta le pide disculpas. Como caballero dice, le pido disculpas si usted se ha sentido ofendida. Pese a ello, existe una
petitorio por parte del asambleísta y existe una violentación de la norma que a confesión de parte del mismo Augusto Espinosa tiene relevo de prueba. Por lo tanto, procedemos a la sanción. De igual manera, con la asambleísta Ana Galarza, no es porque fiscaliza, qué bueno que fiscalice y que lo haga de manera seria, sin insultos, porque para argumentar y para fiscalizar hay muchos legisladores de otras bancadas, y ahí señalo aquí que está presente Roberto, no necesita insultar para poder fiscalizar. Creo que la labor legislativa requiere de altura. Asambleísta Roberto Gómez, ¿qué decir entonces? Yo creo que la génesis de esto es la aplicación estricta de la norma. La sanción podría darse solamente si es que lo que puede sancionarse cumple con todas las condiciones de la sanción. Y más allá de que existan sanciones morales, sanciones religiosas, sanciones legales, acciones administrativas, cuando no puedes aplicar la sanción legal, pues no te queda más que señalar que sientes que hay que sancionar moralmente. En ese sentido, no podían aplicar la sanción legal porque no sucedió en el pleno de la Asamblea ni en una de las comisiones, cualquiera de las dos cosas que podrían argumentar que se sintieron de alguna forma los asambleístas que pusieron las denuncias. Primero, eso es una cuestión básica. Y luego, ante la inaplicabilidad de la sanción, porque no se cumple la condición de el lugar donde se da supuestamente el hecho, más allá de que Cristina ha dicho que no, que una cuestión de subjetividades, no se podía aplicar, a diferencia de la del señor Espinosa, que aquí a una señora, pues a una mujer le dijo que su opinión era irrelevante dentro del pleno, y podría ser eso también sujeto de la susceptibilidad de ella y el del aporte. ¿Esa es la primera diferencia que usted evidencia? Es que realmente esa es la razón fundamental por la cual no se puede aplicar la sanción. La sanción legal, la sanción administrativa. Esta es la razón fundamental. Luego vienen las argumentaciones de si lo que yo dije lo dije con una intención o si lo que yo dije más allá de mi intención tú lo sentiste de una forma. Pero la realidad es que en el término de la aplicación no se da al lugar, que si no lo dijera quizás podría intentarse estirar más allá de las aclaraciones de que no tuvo la intención de hacerle una otra cosa, pudieran tener injerencia en la opinión del CAL. Pero la realidad absoluta es que las dos sanciones que fueron a las dos asambleístas no se dieron por hechos que sucedieron ni en la comisión ni en el pleno. Eso sí es una cuestión básica. Asambleísta Soledad, buen día. Si me permite decirle, sí, no se dieron en el pleno ni en las comisiones. En eso tiene absoluta razón. Pero la ley señala que en el numeral 5, maltratar de palabra o de obra a los asambleístas. Y no señala que tienen que ser en el pleno de las comisiones. Por lo tanto, sí estamos aplicando la ley de manera absolutamente estricta. Es el literal siguiente, el número 6, que señala y especifica en las comisiones. Existen dos elementos en esta normativa. Por lo tanto, se está cumpliendo absolutamente, no hay violación de la ley, hay aplicación estricta, porque el asambleísta Carlos Berman... También, asambleísta, ¿no sería subjetivo, si me permite, el entrar a analizar, bueno, si tal asambleísta se sintió ofendido por determinado término que él lo utilizó en un momento una legisladora? ¿Eso no es subjetivo? Pues puede que sí, puede que sea subjetivo, pero para eso implicaría un cambio normativo, una reforma de la ley, que podríamos hacerlo después de que pase el tiempo establecido para el veto presidencial. Pero dice maltratar de palabra o de obra al vicepresidente de la Asamblea Nacional, que fue quien presenta la denuncia. Por lo tanto, se está cumpliendo estrictamente la ley, porque el maltratado se sintió maltratado y presenta la denuncia con toda la argumentación del caso, y en tal medida tendríamos que aplicar la ley, porque si no, tendríamos la violación de la norma hacia el afectado. Vamos cerrando este capítulo, asambleísta Soledad, buen día. Pues bien, hay varias acciones que las han presentado en su momento, la legisladora Ana Galarza y Cristina Reyes también. El Consejo de Administración Legislativa podría rever esas sanciones, más allá de que el día de hoy, por ejemplo, Cristina Reyes estuvo en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, pero ya se encuentra vigente su sanción. Bueno, claro que sí, siempre en el ámbito administrativo se puede revisar. Han presentado dos legisladores unas acciones administrativas, las cuales serán revisadas en la próxima sesión del CAL. Yo misma mocionaré que se las lean porque es parte de los derechos que tenemos todos los legisladores. Aquí lo que llamamos a las bancadas, llamamos a Roberto, a los legisladores que han sido sancionados y a los 137 legisladores a llevar nuestras acciones legislativas de fiscalización, de socialización, de trabajo en el territorio, en el pleno, en las
comisiones con ética, con altura. Si uno tiene que fiscalizar y cuestionarle a usted, tengo que hacerlo con el respeto que corresponde a mi investidura y hacia esos ciudadanos a los cuales me debo. Asambleísta Roberto Gómez, en 30 segundos para ir cerrando este capítulo. Mire, la realidad, a fin de cuentas, termina a ser de que lo que dice Ana Galarza igual lo ratifica la Corte Constitucional, porque es lo que yo escribo en el primer juicio político y en el segundo juicio político. Y la Corte Constitucional, al momento de utilizar el texto que yo propongo en el juicio político, que fue el mismo que el primero, el segundo, que fue aprobado por el CAL, no digo por ustedes porque usted no asistió a esa sesión, pero la Corte Constitucional lo cita. Y al citarlo, no lo cita porque no lo considera relevante o una realidad, sino que lo considera algo relevante, digno de citar, para aprobar un procedimiento. En ese sentido, pues no debería poder considerarse una ofensa cuando inclusive la Corte Constitucional, en un escrito formalmente presentado por mí, donde indica exactamente a lo que se refiere una de las asambleístas, pues no debería considerarse. Es fuerte en el sentido de que es verdad y responde al sentir de los ciudadanos. Y por eso nosotros así lo escribimos. Y así como se usan esas palabras, yo he dicho, y lo he dicho porque así lo sentimos y porque así lo representamos. Sentimos que hubo un blindaje inicial al vicepresidente de la República, un blindaje político. Y un blindaje político que se mantiene ahora, no en usted, sino en la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que no quiere cumplir la ley, interpretando ella por sí misma la Constitución de la República, basado en un informe de los asesores de la comisión, que no son la comisión, y no reemplazan a los asambleístas. Entonces, vamos a entrar, se trata de lo mismo. En ese tema vamos a entrar ya en el segundo bloque. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Sigan con nosotros a través de la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Gracias, amigas y amigos. Vamos a continuar aquí en este programa Tercer Debate. Tenemos dos temas más para alertarles también aquí a nuestros invitados. Conversábamos fuera de micrófonos. Uno de los temas, por ejemplo, la reestructuración de las comisiones y también la reacción a esta decisión que la adoptó el pasado 7 de enero de este año, para ser precisos, por parte de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión. Y vamos a recibir ahora la reacción por parte del asambleísta Roberto Gómez. Usted es el proponente de esta solicitud de juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Ella puede tener, la presidenta de la comisión puede tener cualquier criterio que ella considere, pero la única cosa que ella puede hacer con respecto al cumplimiento de la ley es lo que dice el artículo 91, que es: una vez pasadas las etapas que se vivieron de manera completa, porque no nos olvidemos que el proceso continuó aún después del día sábado, porque el día domingo ella recibió en vivo las pruebas de descargo del vicepresidente. Las etapas son abocar conocimiento, recibir las pruebas de cargo y de descargo. Ella las recibió el domingo. El domingo las recibió, formalmente las recibió el domingo. El juicio ya continuó. Si ella tiene un criterio de que podría tener alguna riña con el tema constitucional, pues lo que ella tiene que hacer es, si tiene los votos suficientes para eso, convocar a la comisión, que la comisión emita ese criterio formalmente en el proceso, en la etapa que le tocaba, pasárselo al presidente de la Asamblea, que lo único que podía hacer era ponerlo en conocimiento de este pleno, para que este pleno sea el que pueda resolver una u otra cosa. Lo que han hecho de pretender desvanecer el tema del juicio, simplemente desvanecerlo, mandar un informe que hoy día entiendo que ya se ha formalizado el tema, se ha dado a conocer de que hay un informe de ella, eso no está en ningún lado. Yo entiendo que ella puede mandar un informe si quiere, pero no tiene nada que ver con el proceso en sí de juicio político. Le voy a citar lo que señaló precisamente esta tarde María José Carrión a los medios de comunicación, y ella dijo que cuando Jorge Glass ya salió de la vicepresidencia de la República, o más bien María Alejandra Vicuña asume la vicepresidencia de la República, ya no existe argumentación legal, o la Asamblea Nacional ya no es competente para enjuiciar políticamente a un ex vicepresidente de la República. Eso está escrito en la Constitución, está escrito quién puede ser enjuiciado. El proceso ya había iniciado.
En ninguna parte de la Constitución y la ley dice que una asambleísta con su opinión representa formalmente una resolución, un comunicado formal del Pleno. Si ella cree eso, que es incorrecto, pero yo creo que tiene el derecho a creerlo, pues le corresponde a ella o consultar a la Corte Constitucional o en su informe, que es lo que tiene que hacer, informar en un informe de la comisión al presidente, no al CAL, al presidente, porque el presidente lo mande al Pleno. Y el Pleno pues tendrá que resolver si consulta a la Corte, si continúa, si no continúa. Pero eso no lo puede ella. Yo mañana no puedo hablar por la Asamblea formalmente en un proceso que está normado hasta el mínimo detalle por la ley. Muy bien, asambleísta Soledad, buen día. Es importante señalar que estamos en un Estado constitucional de derechos. Cuando nosotros en el Consejo de Administración Legislativa nos procedemos de una manera, votamos de una manera, lo hacemos al amparo de la ley y la Constitución. Y es fundamental, como yo decía hace un momento, en el artículo 165, la ley señala la posibilidad del CAL de sancionar a determinados actores cuando cometen una infracción. En este caso, el artículo 91 de la ley es absolutamente claro y dice que vencido el plazo señalado por el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización, no habla de la presidenta, deberá remitir en el plazo máximo de 5 días a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional un informe para el conocimiento del Pleno. Dos precisiones. Primero dice la comisión y segundo un informe. No hace una mención de archivo o que continúe. Así es, un informe el cual los miembros de la comisión emitirán sus diferentes criterios y el informe lo harán en base al análisis interno de la comisión. Eso señala la ley. Nosotros estamos aquí como legisladores para cumplir la ley, no cuando a mí me conviene, no cuando al asambleísta le conviene, cuando al asambleísta Galarza le conviene, no, siempre. Por lo tanto, siempre tenemos que estar amparados. Cuando, por ejemplo, yo voté en contra de que proceda este juicio político, fue justamente amparada en la Constitución, el artículo 129, porque ahí nos encontraba la causal de enriquecimiento ilícito, justamente apegada estrictamente a la norma, como tenemos que hacer. Pero entonces es valedera la argumentación que la señaló hoy María José Carrión, que su argumento y su criterio es absolutamente respetable, pero la ley señala que tiene que emitir un informe y eso es lo que tiene que hacer. Más allá y es que un Jorge informe Blas ya de no la estaba en la vicepresidencia de la República. Eso tiene que contener el informe. Si es que eso es lo que la presidenta así lo considera, yo coincido con el criterio que ha emitido la presidenta de la Comisión de Fiscalización, pero eso no le da patente a nadie para violar la ley. La ley señala que hay que emitir un informe, hay que hacerlo. ¿Eso tenía que hacerlo la comisión con los votos de los integrantes de la comisión? El artículo 91 es clarísimo. La comisión debe emitir un informe. Y el CAL, entonces, usted es integrante del Consejo de Administración Legislativa, seguramente tendrá que revisar la actuación de la legisladora Carrión. La misma ley de la función legislativa señala que el CAL tiene la posibilidad de sancionar a aquellos presidentes que no cumplen con los plazos establecidos en la misma norma. Asambleísta Roberto Gómez. Es así, yo le hice un comunicado a la asambleísta Carrión dentro del plazo como presidenta de la comisión, que también se lo copié al presidente de la asamblea, le voy a enviar copia también al resto de los asambleístas del CAL y a todos los asambleístas, donde yo le indico que la Contraloría podría analizar ciertos procedimientos administrativos, que existe la ley, que lo que hemos presentado ya el día de hoy, una insistencia para que ella cumpla con la ley y si no para que se obligue a cumplir. Le presentaremos al CAL, al presidente de la Asamblea, la situación que estaba en pleno conocimiento, donde a ella le indicamos, si usted no hace esto, podría pasar esto, porque esta norma así lo pasa, así lo dice. Si usted no hace esto, podría revocársele el mandato. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la ley, usted la llaman a cumplir la ley. Y eso, para seguir los canales absolutamente formales, una vez puesto en conocimiento de ella, para que no diga que se le pasó, y aunque se le habría pasado, igual tiene que responder, será puesto a conocimiento del CAL, porque tiene que cumplirse el procedimiento. Y es más, los ciudadanos no pueden, eso en términos legales, en términos morales, la sanción moral de la ciudadanía no solamente le cae a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, pues, o al pleno o al CAL o al presidente de la Asamblea, sino a todos los asambleístas. Nosotros tenemos que procurar representar a todos los ciudadanos y lo mínimo que nos exigen es el cumplimiento de la norma. Miren, en este mismo tema, hoy día la asambleísta Lira Villalba presentó un cambio del orden del día para justamente insistir en el cumplimiento del artículo 91. Cualquiera que sea el criterio que los diferentes legisladores puedan argumentar en el marco de la ley, tiene que hacerse en la comisión y el informe debe ser emitido. Pero yo sí quisiera comentar algo también. Aquí nosotros hicimos en el pleno de la Asamblea 2 propuestas de cambio del orden del día. Homero Castañeda propuso
debatir sobre que se le exija a la comisión que haga el informe, ¿no? Que es una cuestión absolutamente tirada de los pelos en el sentido de que no puede ser que tengamos que decirle el pleno de la comisión que cumpla la norma. Se votó, no se pasó. Y luego, pues Homero, y con todos los votos no se logró, eso implica que no tuvimos el respaldo del criterio. O sea, el criterio suyo concretado en el voto, en este caso particular, no se dio. No lo personalicemos, el criterio de muchos asambleístas que se han expresado de esta forma, inclusive Elira Villalba, antes de que se cumpla el plazo, hizo una rueda de prensa expresando su criterio. Así es. Y luego presentamos la moción de Marcelo Simbaña para exigirle la renuncia a la presidenta para que asuma quien le sigue, que entiendo que es Carla Chávez, y que cumpla con la ley. Y tampoco tuvimos la oportunidad de que esos criterios se concreten, como si lo hemos tenido en otras cosas que el pueblo ecuatoriano lo ha valorado. Como por ejemplo llamar acá al señor Mangas, que no se pudo concretar y que esperamos que pronto se dé. Sin embargo, nosotros tenemos que tratar de siempre concretar los criterios en esas acciones, porque quizás habríamos logrado en el tiempo dentro de lo normal no tener este vacío que se pretende generar por parte de la presidenta de la comisión en base a las declaraciones, porque no es que ella no conoce el criterio que uno tiene, y seguramente hay mucha gente que le ha dicho, oye, pero tú haz tu informe. Ponga usted, asambleísta, lo que usted tenga los votos para defender en el informe. Y eso lo tiene que conocer este pleno de la Asamblea. Soledad, buen día. Usted señala entonces que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece sanciones en caso de que los presidentes de las comisiones excedan los plazos para emitir sus informes. Pero ¿qué va a pasar con la solicitud de juicio político? Es decir, ¿se daría paso a una sanción a la legisladora Carrión y el juicio político? ¿Qué sucede? Yo no puedo adelantar criterio. Nosotros como CAL resolveremos en el caso que se dé por parte del presidente en el orden del día, pero mira, el artículo 82 de la misma Ley de la Función Legislativa señala que vencidos los plazos de 15 días, también motivadamente, podrían solicitarse prórrogas, que no sé si se lo ha hecho, habría que informar. Creo que esto es importante también señalar, y también el cumplimiento del artículo 91, se debe entregar el informe que consideren la mayoría de ese cuerpo legislativo, de esa comisión de fiscalización. Lo hemos dicho varios actores de nuestra bancada, así lo hemos planteado, y en el caso de los petitorios que se han hecho en el pleno de la Asamblea, quizás ahí también hay que ser muy cuidadosos en la forma y no solo en el fondo. Muchas veces podemos estar de acuerdo en el fondo, pero al no cuidar la forma no podríamos muchas veces apoyar determinados temas, porque tenemos que vigilar la ley. Se ha hecho público entonces que un documento suscrito por la legisladora Carrión ha sido entregado al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Tal vez ya existe alguna convocatoria para el Consejo de Administración Legislativa para que conozca este documento? No tenemos ninguna convocatoria. Cuando lo tengamos y si tenemos el documento, nosotros pues lo debatiremos al interno cuando el presidente de la Asamblea así lo considere. Correcto, legisladores. Y este tema me da pie a la siguiente arista que vamos a analizar aquí en tercer debate, y es este anuncio de una posible reestructuración de las comisiones. Hemos elaborado un video en donde precisamente se recogen criterios por parte de legisladores. Lo vamos a observar y luego tendremos también los criterios por parte de nuestros invitados. La oposición quiere abanderar el tema. Paola Vintimilla del Partido Social Cristiano pone como ejemplo las últimas declaraciones del ex asambleísta oficialista Raúl Patiño. Sabemos que no se fiscalizó en 10 años, pero queremos saber quién le impedía a usted ejercer su función. Luis Pachala dirige sus críticas directo a la Comisión de Fiscalización. Cree que el proceder de la mesa legislativa respecto de la solicitud de juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass puso en evidencia a su presidenta. María José Carrión ha dado mucha cancha a Jorge Glass y también en este sentido no se ha dado también el informe. El oficialismo rechaza el anuncio. Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, explica que por normativa legal no pueden modificar a las autoridades de las mesas legislativas antes del 2019. La ley establece que las autoridades son electas para 2 años y los presidentes y vicepresidentes son autoridades de las comisiones. Pero además, al interior de la Asamblea existe una fiebre por llamar a comparecencia a las autoridades. La semana pasada la oposición presentó un pedido en el cambio del orden del día para que acude el ministro de Finanzas Carlos de la Torre y explique el destino de los $300 millones tomados de la cuenta para la reconstrucción. Él no puede coger fondos públicos que están destinados para una cosa, como en este caso la reconstrucción de Manaví Esmeraldas, que no ha terminado obviamente. Existe un proceso ya para Esteban Bernal.
ese proceso, la Asamblea Nacional lo va a dar continuidad porque tiene que hacerlo. Ahora la oposición anuncia que pedirá la comparecencia de la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, para que explique las razones por las que Ecuador otorgó la nacionalidad a Julian Assange. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Muy bien, entonces, amigas y amigos, allí algunos criterios. Empecemos por el legislador Roberto Gómez y avancemos brevemente, nos quedan apenas más o menos 10 minutos. Asambleísta Roberto Gómez, todo esto inicia entonces toma fuerza con unas declaraciones del ex legislador Raúl Patiño, en donde se dice, a criterio del ex legislador, que estaban prohibidos varios asambleístas de fiscalizar. Mire, cuando nosotros hemos sentido que nos han prohibido algo, nosotros hemos hecho solo una cosa, ¿no? Insistir, resistir cuando tenemos que resistir y perseverar. Y sentimos que hubo no una prohibición, sino el blindaje en términos de los juicios. Y nosotros perseveramos y conseguimos algo que era un sentir de la ciudadanía y que nosotros creíamos que era una causa justa. Yo creo que eso va primero que cualquier imposición de cualquier persona, refiriéndonos a lo que dijo el ex asambleísta Patiño. Y él pues tendrá que responder ante la Fiscalía, porque Ana Galarza ha ido a la Fiscalía en representación de la organización y de los ciudadanos, a que si el fiscal se le ha pasado por alto este tema, pues lo llame. No puede ser que alguien que tiene la obligación de hacerlo, más allá de que todos los ciudadanos conociéndolo tienen la obligación de hacerlo, peor aún una persona que está en la Asamblea Nacional, de no denunciar algo que conocía que tiene que denunciar, que le habla a un asambleísta al lado, si tú y yo lo sabíamos y nos prohibían, y después encima dice renuncié y me fui a Suiza. ¿No? Y uno dice, bueno, pues que esto es impresentable. Primero la Fiscalía y segundo la Asamblea Nacional, pues tiene que llamarlo acá, lamentablemente, para la Comisión de Fiscalización con esa estructura. Hoy se han convocado y han clausurado la sesión, entiendo, antes de sesionar, pues él tiene que venir acá y explicar y señalar y después responder por sus actos. Asambleísta Soledad, buen día. Coincidir con el asambleísta Raúl Patiño, tiene que ir a la Fiscalía, tiene que dar la cara, tiene que mostrar las pruebas. En esta asamblea yo soy legisladora en reelección, por lo tanto puedo decirlo con conocimiento de causa, nunca nos prohibieron hacer ningún tipo de acción. ¿Usted nunca fue llamada la atención Jamás. por algún tipo de fiscalización? Mire que yo he sido ministra de la política, yo he trabajado en el ámbito legislativo desde el año 2009, porque he sido asambleísta alterna también, y jamás me han prohibido nada. Y por lo tanto, si alguien te quiere prohibir algo, tú tienes la suficiente fuerza moral para decirle, a mí nadie me prohíbe, esto es lo que yo defiendo, y si cualquier ciudadano, el Código Integral Penal así lo señala, tiene alguna información sobre el acometimiento de algún delito, tiene la obligación de ir a la Fiscalía y denunciarlo, y es lo que debe haber hecho. Además, adicionalmente, jamás pidió un solo inicio de proceso de fiscalización con pedidos de información el señor Patiño. Él fue secretario de Inteligencia. Por lo tanto, tenía toda la información para poder proceder como corresponde si existían casos de corrupción. Por lo tanto, si no es cómplice, es un farsante. Pero, asambleísta, también hay criterios de otros legisladores que han señalado que, bueno, si existían esos criterios, quien debía actuar en su momento es la Comisión de Fiscalización, que tiene su presidenta ya desde el periodo anterior. Pero si la Comisión de Fiscalización no conoce, yo no he conocido esto ahora por las expresiones del show político que quiere hacer el ex asambleísta Raúl Patiño, pero por lo tanto yo nunca he conocido, quizás la asambleísta que preside la Comisión de Fiscalización tampoco conocía. Nosotros los hechos que hemos conocido, como el caso de Brecht, es público, se procesó en un proceso de fiscalización en la Comisión de Justicia. Cristian Viteri también ha señalado, claro que sí. Ha emitido criterios en ese sentido, por ejemplo. Fue parte de esa comisión, se hizo un informe, estaba presidida por el asambleísta Mauro Andino, se remitió a la Fiscalía como corresponde en un hecho de los muchos de fiscalización, comparecencias de diferentes ministros para solucionar los problemas ciudadanos, pedidos de información de la bancada de Alianza País, que fue la bancada que más pedidos de información realizó en el periodo legislativo anterior. Por lo tanto, hay que cumplir la ley. La Asamblea no es una comisaría. Nosotros no procesamos como en la Fiscalía boletas de apremio ni de captura a nadie. Lo que nosotros hacemos es el cumplimiento de la norma, se hizo ese informe y se remitió a la Fiscalía mucho antes de los procesos en la Fiscalía de Odebrecht, por ejemplo. Pero entonces, asambleísta, ¿no cabría esta posible reestructuración de comisiones, al menos en ciertas en donde hay trabajo y varios integrantes de esas mesas legislativas han manifestado su malestar, por ejemplo, con la suspensión de sesiones? Ejemplo, esos son dos temas diferentes, dos temas absolutamente distintos. ¿Por qué? Porque la ley de la función legislativa señala claramente que las comisiones y sus integrantes fueron elegidos para 2 años, al igual que las autoridades de la Asamblea Nacional. En este caso hasta mayo del 2019. Y tenemos precedentes. Recordemos el caso del asambleísta Bustamante, que querían que
cambie la presidencia porque ya no tenía gobernabilidad en su Comisión de Relaciones Internacionales y legalmente era imposible, se requería la renuncia del asambleísta. Por lo tanto, si existe un proceso en el cual esa comisión no trabaje, es obligación de los legisladores miembros de esa comisión, como decía el colega asambleísta, insistir, resistir, presionar, exigir, pues tenemos muchos mecanismos, los mecanismos de hacer cambios del orden del día, de impugnar esa presidencia para que canalice los procesos, que avancen con los debates, con las discusiones. Existen presidencias de comisión que han trabajado de manera incansable. Quiero señalar la presidencia de la Comisión de Justicia. Sesionan 3 veces a la semana. Han producido la mayor de textos legislativos que hemos debatido en este pleno. El Código de la Democracia, que justamente estuvimos debatiendo la semana anterior. El primer debate para el informe de la ley de anticorrupción seguramente se realizará en las próximas semanas, y el Código Integral Penal y sus reformas, que conlleva más de 40 procesos legislativos y de proyectos de ley que están inmiscuidos. La Comisión de Régimen Económico, procesamos el presupuesto, procesamos la ley económica urgente, nos reunimos de manera insistente en función de trabajar también el tema de fiscalización, de control político a los diferentes actores. Hemos llamado al ministro de Finanzas para conocer y evaluar el trabajo que se está realizando. Entonces, también hay que equilibrar y hay que ser objetivos, porque caso contrario, por odio político, lo que puede hacer es bloquear el trabajo legislativo de una comisión. Asambleísta Roberto Gómez, entonces, bajo ese escenario, ¿no cabría esta necesidad de modificar al menos presidencia y vicepresidencia de las comisiones legislativas? Nosotros habríamos deseado, yo creo que había sido lo correcto, que la configuración en términos de la dirección de todas las comisiones sea un reflejo de la distribución de fuerzas del Pleno. ¿Y no en alguna medida? ¿Cómo está actualmente? Bueno, pues con 74 asambleístas, que es la mitad, pues se entiende que podrías presidir la mitad. La otra mitad tendrían que ser presididas por los otros. Las cosas están dadas de esa forma el día de hoy. Y deberíamos promover la reforma que tengamos que promover para poder hacer los cambios que tienen que hacerse para que se pueda reflejar la realidad del Pleno, primero. Segundo, nosotros no estamos impulsando en este momento de manera interna, como movimiento, como bancada, ningún tipo de reestructuración de manera integral. Por el momento, creemos, si es que la ley, la norma no lo permite. No lo permite. Yeah. Nosotros lo que creemos es que la presidenta de la Comisión de Fiscalización debería renunciar o reparar el error de no haber hecho lo que la ley manda, asumir las consecuencias de ese error y después, pues, hacer lo que la ley le permite, lo único que la ley le manda hacer, no lo que le permite, le manda hacer. Entonces, en este tipo de comisiones, como así lo propusimos acá, no puede ser que el resto, la mayoría de los asambleístas de la comisión simplemente no puedan reunirse, no puedan promover cambios de orden del día, tengan que ser citados para que se les cancele solamente la sesión, porque evidentemente va a ser un criterio mayoritario distinto al de la presidenta. Ya cuando resulta que no tienes la forma de gobernar normalmente, o por lo menos legítimamente, y peor aún, no apegándote a la norma, pues no queda más que, así sea por resistencia, porque si ella lo cree, lo considera, pues tiene que hacerse un paso al costado y permitir que quienes quieren cumplir la ley lo cumplan, e igual asumir todas las sanciones que los órganos que tienen que sancionar pues le apliquen. Muy bien, asambleísta Roberto Gómez y asambleísta Soledad, buen día. Entramos en la fase final. Empecemos por usted. Las conclusiones. Bueno, que esta asamblea tiene retos que no ha cumplido. La realidad es que el Ecuador esperaba que esta Asamblea Nacional haga muchas más cosas en beneficio de los ciudadanos, no solamente en términos de lo social, sino en términos de lo económico. Una ley de reactivación económica que yo tuve la oportunidad de escribirla acá, y que los ciudadanos, ni un gremio en general, ni los ciudadanos de a pie, los emprendedores pequeños, se han manifestado como una ley que realmente va a cambiar las cosas. Y segundo, en el término de lo social, ¿no? Yo creo que haber promovido internamente una doble comisión, por ejemplo, para poder proteger los derechos de los jubilados, es algo que la gente lo ve, lo percibe y dice, no es posible que habiendo aprobado ya una comisión con 121 votos, alguien proponga una comisión paralela excluyendo a las personas que originalmente propusieron la comisión. Es decir, pero en términos generales, entonces, ¿no han funcionado desde su criterio? Yo creo que la Asamblea Nacional le debe mucho más de lo que le quedó debiendo la Asamblea anterior. ¿Por qué? Porque hoy la realidad del Ecuador entiende que se puede hacer mucho más. En la Asamblea anterior hablé de una realidad política
y una realidad que después se tornó también económica, que hacía que la gente entienda que las cosas eran simplemente aplastantes y que venían de un solo camino. Ahora la Asamblea de Ecuador entiende que la cara amable, por lo menos, que está teniendo resultados iguales o peores que el gobierno anterior, pues simplemente no sirve. Y que esta Asamblea representa no al gobierno, representa a los ciudadanos. Y los ciudadanos necesitan una Asamblea que hable por ellos. Y yo, como lo comentaba en un momento, aquí no se trata de convencer a nadie de que tenían que votar a favor o en contra del señor vicepresidente por no personalizarlo en su nombre, sino que se trata de decirle que tienen que votar no por lo que les pida su partido, sino por lo que les exigen los ciudadanos. Correcto, asambleísta Roberto Gómez, asambleísta Soledad, buen día. Destacar que este periodo legislativo que ha iniciado a partir de mayo sí tiene importantes avances. Tiene una presidencia que ha logrado consensuar a través del diálogo la conformación de las comisiones, que fue votada casi de manera unánime, en función justamente de un cuadro que hizo el presidente en su momento, de saber cuáles son las expectativas de cada uno de los legisladores. ¿Sí han avanzado los diálogos a Entiendo su criterio? que eso es parte de un diálogo, porque el asambleísta Gómez también votó a favor de esa moción de la conformación de las comisiones. Esas comisiones tienen un trabajo legislativo. Hemos aprobado 10 proyectos normativos, creo que son importantes. Tenemos todavía muchos retos por construir y sobre todo en el tema productivo. Creo que tenemos que trabajar en el tema de empleo y ahí tenemos pendiente la ley de artesanos, que va a favorecer e impulsar un sector pequeño que influye en más de 1 millón de ecuatorianos. La ley de turismo, que tenemos que impulsar y que está lista ya para segundo debate en la Comisión de Desarrollo Económico. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que apuntalar, porque el ciudadano, ¿qué es lo que quiere? No que nos insultemos y gritemos tanto en la Asamblea, quiere que construyamos leyes que resuelva el pan de cada día. Asambleísta Soledad, buen día, muchas gracias. Asambleísta Roberto Gómez, gracias amigas y amigos por estar con nosotros. Ustedes sacan sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate con nosotros. Hasta una próxima edición. Buenas noches.